comienzo de semana, ¿cómo les va? Esto es La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Muy bien, Maite Sarasola, ¿y tú? Muy bien, y con un programa a mí me tiene entusiasmadísima. Sí, claro. Vamos a estar en el segundo y el tercer bloque hablando con Gerardo Caetano y también con el experto en política internacional y en relaciones internacionales, José Antonio Sanajuja. Vamos a hablar, entre otras cosas, de la crisis de la globalización y también cómo esto se vincula al advenimiento de estas nuevas derechas, tanto en el mundo como en América Latina, como en Uruguay. Bien, y entre la primera y la segunda parte temática del programa habrá, en términos futbolísticos, un clarísimo cambio de frente, porque no me imagino temas tan distantes de los posibles en este programa como los que tenemos hoy. Antes de irnos al mundo y a las derechas, hablaremos de algo bien local y específico, como es el conflicto en el fútbol, la situación del paro de la Mutual de Futbolistas, novedades de último momento y la gran pregunta que está sobre la mesa, si habrá o no fútbol el fin de semana. Buenísimo, de eso se encargan también los programas periodísticos y lo pondremos sobre la mesa, pero trataremos de desmenuzar y entender, para que no se nos vaya el tren, de qué estamos hablando en realidad en esta lucha de poderes. Así que, Sarasola, empezamos saludando al vicepresidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Antes de eso, les recuerdo el WhatsApp, el número de nuestro WhatsApp para mensajes de texto, breves, con firme y respetuosos. Divino, quedamos todos contentos. 092-374-089 para compartir en pantalla como siempre. Sergio Piojo Pérez, gracias por estar, querido. ¿Cómo andás? Jorge, buenas noches. ¿Qué días, para ustedes, sí. me imagino? La verdad que sí, han sido días de muchísima tensión, desde que tomamos la medida de paralizar la actividad, el teléfono no ha parado, entre llamado con futbolistas, periodistas, directivos, y estamos en una situación que, bueno, somos optimistas y esperamos resolverla, pero hoy la realidad es que el conflicto permanece. Empecemos por el principio. La comisión directiva, por el principio hoy, a cómo está la cosa hoy. La comisión directiva de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales convocó a sus asociados a una asamblea general extraordinaria urgente para mañana. ¿Por qué? Porque la AUF acercó la propuesta de reforma del Estatuto del Jugador Profesional y de aceptarse se podría levantar el paro. Recordemos que el fútbol masculino está sin competencia de primera y segunda división desde el 7 de septiembre. Hay novedades de último momento. Y es que en el Congreso no. Consejo de Liga. En el Consejo de Liga, integrado por los clubes de primera y segunda división, acaba de suceder esto, la postura de la llamada Unión de Clubes, que son muchos de los clubes históricos que están en la puja política en estos últimos tiempos enfrentados al gobierno de la asociación, a la AUF, digamos. Entonces no aprobaron la propuesta de la AUF. Mañana está la asamblea de la Mutual y pasado mañana el Congreso, que ahí están los clubes, los futbolistas, las futbolistas, o sea, el femenino, los árbitros, como ustedes saben, después de la intervención y la reestructura que hubo en el Congreso hay muchos más actores y se ha hecho más democrática. Dentro de este ajedrez, para empezar, ¿qué implica esto de que los clubes hoy le hayan dicho no a la propuesta? O sea, que se comprometen a aprobarla después, dicen, pero no es una aprobación concreta. Bueno, para nosotros, ¿dónde quedamos parados a esta hora? Para nosotros no es nada, era algo que obviamente era una posibilidad que esto no es nada, pasara. Que no quiere decir nada lo que aprobaron. No quiere decir nada porque se comprometen, pero no en lo concreto no aprobaron, entonces no hay nada. Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con capitanes, con delegados de los equipos, de todos los equipos, en la cual hicimos una descripción de lo que era la realidad hoy en día y el mapa político de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Hicimos una descripción en la cual le explicamos que por este mecanismo, que es en el cual hoy sometieron a votación los clubes, que es el Consejo de Liga, los clubes que tienen la voluntad de que el fútbol vuelva son minoría, tienen 22 votos. Y los clubes, denominada la Unión de Clubes, que son mayoría, que no tienen la voluntad de que el fútbol vuelva, tienen 24 votos. Entonces, si seguíamos utilizando ese mecanismo, esa vía, los futbolistas que también tienen la necesidad y la voluntad de que el fútbol vuelva, por razones obvias, no íbamos a conseguir lo que queríamos y el resultado que queríamos cuando nosotros tomamos la medida del paro, que cuando tomamos la medida, lógicamente fue para poner el convenio colectivo arriba de la mesa y poder discutir sobre eso, pero los clubes en su órbita natural, en su ámbito, están
condicionando, la unión de clubes está condicionando la creación de la liga con el convenio colectivo. Entonces, o sea, la unión de clubes, que son parte de los clubes, dicen, bueno, nosotros podemos aceptar el aumento de dinero, llegado el caso, para jugadores de segunda profesional. Pero salimos de esta con la liga aprobada en el bolsillo. La liga, ¿qué quiere decir? Un nuevo organismo con poder, independiente del Congreso de la AUF, diferente y paralelo, con poder para tomar ciertas decisiones que competan, y estarán por verse cuáles son las decisiones que puede tomar la liga, que competan a los clubes y a la competición de primera y segunda división. Existe en otros países del mundo, y esto después de la intervención en el estatuto quedó planteado que existiera. Quedó planteada la creación de la liga. Esto igual no tiene vinculación con los futbolistas, esto es un tema que lo resuelven los clubes. De alguna manera igual, si esto pasara, tiene un impacto en relación a los jugadores, porque habría que acoplar este convenio colectivo a la creación de la liga, a ver qué días se juegan, cómo se conforman los tribunales y demás, pero en su ámbito natural los clubes son los que no se ponen de acuerdo, porque por lo que yo he escuchado en algunas entrevistas radiales del otro sector de clubes, es que primero le están preguntando cuál es el plan de negocio de esta liga, por qué esta liga sería viable y sostenible como prometen, y el fútbol uruguayo hoy no lo es. ¿Cómo van a comercializar los derechos de la liga? ¿Cuáles van a ser la explotación de la liga? Y sobre todas las cosas, que es un tema importante, sobre todo por los antecedentes que hay en nuestro fútbol, es que se adjudique la liga al mejor postor. O sea, que se haga un llamado abierto público y se le adjudique al mejor postor. Y no a Tenfield por deberle favores, en criollo. Y bueno, eso es una interpretación que la gente hará en su casa. Los antecedentes son que tenemos en el 2017 lo que fue la oferta de Puma y Nike, en la cual 9 de 10 clubes votaron que 5 millones de dólares era más que 25, y tenemos el primer contrato televisivo que se firmó en el año 98, en la cual se adjudicó la oferta de 50 millones de dólares cuando había otra que era de 83. ¿no? Eran ofertas por 10 años, pero una era de 50 y la otra era por 83. Se adjudicó la de 50, o sea que no hay los mejores antecedentes arriba de la mesa como para generar confianza en el resto de los involucrados, de los actores que pertenecen a la órbita del fútbol. A ustedes les venían, por supuesto, dando largas, porque se venían negociando hace muchos meses el famoso estatuto del jugador. Y esto traía dentro, el estatuto del jugador o trae dentro, ese aumento para pasar de 22.000, redondeando, ¿no? Sí, de 22.000 a 29.000 pesos. Exacto. ¿Líquidos o nominales? Son? Líquidos. Para los sueldos mínimos de segunda división. Esto es así. Bien. Así es. Ustedes hacen el paro, va a decir, bueno, basta de manoseo, que se resuelva. Exacto. Ahora, eso también le abrió una puerta a estos clubes que están desesperados por tener la liga y tener al toro por los cuernos, o la vaca atada, o la metáfora animal que se quiera, para negociar. Se arrepienten en un momento, dicen, che, mirá vos, nosotros hicimos el paro para pelear por lo nuestro y al final lo están aprovechando estos otros y nos embretaron a todo el fútbol. No, es una realidad que la hicimos con el diario El Lunes, que fue lo que le explicamos nosotros a los futbolistas. Nosotros tomamos la medida gremial porque veníamos peleando por el salario mínimo de los futbolistas de la B, entre otras cosas que tiene el convenio colectivo, que hay un montón de articulado ahí adentro, pero queríamos que se concrete y se materialice lo que es el aumento del salario mínimo, y es lo que nos estaba pasando. Ahora, cuando nosotros planteamos y tomamos la medida de parar la actividad, nos damos cuenta que están utilizando la medida nuestra para negociar cosas de ellos, porque hay un sector de clubes que quiere que vuelva al fútbol, porque sus activos se ven beneficiados si vuelve el fútbol, futbolistas que tienen para vender, ingresos, clasificaciones a las copas y demás, y hay otro sector de clubes que no tiene la voluntad o la intención de que vuelva al fútbol si no está aprobada la liga profesional, que obviamente esa discusión la tienen que tener los clubes, y entiendo que no va a ser una discusión corta,
porque estamos hablando de los derechos comerciales de la televisación del fútbol, que eso involucra a muchos más actores, ¿no? Antes de pensar o especular sobre qué puede pasar, que en estos casos siempre es muy difícil porque hasta los periodistas especializados que siguen el tema todos los días, o entiendo que los propios protagonistas se ven sorprendidos por jugadas, ¿no? Siempre hay una jugada nueva que no sabe por dónde dispara la liebre. Eso es así. Ahora, antes de ir a hacer futurología, ¿por qué es tan importante, además de por el aumento económico a la segunda división, a los futbolistas de la B, el estatuto del jugador? ¿Qué más hay en esa herramienta? Y bueno, ahí nosotros en realidad lo que hicimos con el convenio colectivo tiene 48 artículos. Lo que hicimos básicamente fue agarrar el convenio colectivo vigente y empezar a redactar algunos artículos ayornándolos a lo que es la realidad de hoy en día. Por ejemplo, planteamos algunas cosas que no las llevaron los clubes, por eso estaría bueno que la discusión sea más amplia y que participen más actores. Planteamos una unidad de control, que la unidad de control lo que garantizaba es que el futbolista cobre en tiempo y forma, que es una cosa que no pasa en el fútbol uruguayo y en los equipos, en muchos equipos, no en todos, pero en muchos equipos no pasa que cobren en tiempo y forma, y que los clubes que no cumplan con el tiempo y la forma del pago tengan una sanción. Que en este momento no pasa nada si no pagan. No pasa nada. Solo a los principios de los campeonatos se chequea esto, el ¿no? mecanismo que se utiliza... Que no haya deudas. Sí, solamente... cuando va a empezar. Cuando paraliza la actividad, antes de que comience la otra fase, los clubes tienen que estar al día. Es la única penalización que tienen para poder contratar. Y eso hace que se bicicletee dinero hasta que llegue la instancia esa. Eso hace que durante 2 o 3 meses de repente un futbolista no reciba su salario. Pero es común eso. Es una práctica bastante común en varios clubes, no en todos. Eso hay que decirlo también porque si no generalizamos y no estamos siendo justos con algunos clubes que cumplan. Y ustedes quieren que se controlen mes a mes. Mes a mes, pero aparte le explicábamos que también le da garantía a los clubes, porque hay clubes que contratan acorde a su presupuesto y hay clubes que no, pero esos clubes que no contratan acorde a su presupuesto terminan sacando ventaja deportiva porque contratan a un futbolista al cual no le pueden pagar el salario que le prometen pagar, pero ese futbolista en el rendimiento deportivo termina haciendo diferencia y termina o clasificando a una Copa Libertadores o logrando un campeonato, o salvándose de un descenso contra otro club que contrató un futbolista acorde al presupuesto que puede pagar y no tuvo el mejor rendimiento o el rendimiento que tuvo el otro deportista que contrató un club que no lo podía pagar. Por eso en Uruguay es la pata más importante de lo que se llama fair play deportivo. Fair play financiero. Sí, exacto. Es una de las cosas que queremos implementar también, que haya un fair play financiero en el cual esté ya estipulado si ingresa más dinero en el fútbol, que así entiendo que va a ser dentro de poco tiempo, esté ya predestinado que los clubes van a gastar tanto en infraestructura, tanto en salarios, tanto en mejoras de lo que son sus instalaciones y demás, y no que gasten el dinero no se sabe dónde. Pero bueno, estamos en esta lucha desde que arrancamos esto en 2017 con el movimiento Más Unidos que Nunca, desde que entramos a la directiva, que creo que es algo beneficioso para todo el fútbol, porque los futbolistas no estamos peleando solamente por cosas, mejoras para los futbolistas en sí mismos, sino que mejoras para los clubes que obviamente por consecuencia van a ir para los futbolistas, pero van a ir para la gente, para el público en general. Hoy los clubes entonces se comprometen a apoyar en un futuro ese aumento económico, pero no lo aprobaron, que era lo que se esperaba, que lo aprobaran. Bueno, ¿qué puede pasar entonces? ¿O cuál es la idea en borrador? Yo sé que esto cambia permanentemente y sé que además la Mutual es un colectivo, hay directivos que no sos vos solo y hay una asamblea que tomará la decisión. Pero a esta hora, ¿cómo ves vos personalmente la situación? ¿Qué se puede plantear en la asamblea de la Mutual mañana y qué puede pasar en el Congreso de la UF entonces pasado mañana? Mira, esto ni siquiera es una opinión, es información. Nosotros cuando nos reunimos con los jugadores le dijimos que había 2 mecanismos, o el mecanismo del Consejo de Liga, que era este que acabamos de explicar, en el cual somos minoría y no va a salir la aprobación, y el otro mecanismo es el del Congreso. Entonces ahí planteamos 3 puntos, que uno era el aumento del mínimo de la B, los subsidios y el fair play financiero. Esto obviamente que estaba hablado con el ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol cuando le pedimos una reunión y con un grupo de clubes que tiene la intención de que esto vuelva. Nosotros mañana entiendo que vamos a tener nuestra asamblea en el cual esto ya los clubes, los futbolistas lo llevaron a los vestuarios, lo discutieron y tenemos una devolución
positiva en cuanto a llevar estos temas al Congreso y de que se apruebe. O sea que hay buen ambiente para aprobar. Hay buen clima. Sí, ni que hablar que esto que acaba de pasar hoy condiciona desde el punto de vista emocional muchísimo a los jugadores, porque no deja de ser un masazo que reciben cuando los clubes se habían expresado públicamente en el cual iban a aprobar el aumento y demás. Pero entiendo yo que mañana en nuestra asamblea vamos a aprobar estos puntos, va a quedar sujeta a la aprobación del Congreso del día miércoles, y si esto resulta de esta manera, seguramente, y ojalá que así sea, el día jueves tengamos fútbol. Dos últimas. Una, ¿ustedes confían en que la asamblea del día jueves agarre este tema y lo vote? Sí, la asamblea es mañana, martes. No, la asamblea de la AUF, el Congreso, el perdón. Congreso, esos son muchos nombres técnicos del grupo que decían. El Congreso de la AUF del jueves, que sí se haga cargo de este tema y lo vote. Sí, el Congreso participan la OFI, los jueces, los entrenadores, el femenino, la C, este grupo de clubes. Entonces entiendo que hay mayoritariamente una voluntad de que esto se apruebe, por ende sí pasaría esto, que se aprobara en estos puntos y el fútbol retornaría. No lo puedo afirmar porque va a depender de que esto se materialice realmente el día del Congreso. Pero yo entiendo que es lo que va a pasar. Bien, porque tenemos algunas versiones, algunas voces que dicen, no sabemos ahora si esto le corresponde al Congreso de AUF decidirlo, o si es un tema de los clubes. Capaz metemos la pata y aprobamos algo que sienta un precedente y no es tan legal que digamos. Y eso por ahora vos no lo has escuchado. No, lo que pasa es que la asesoría jurídica de AUF dio el ok para que estos temas se lleven al Congreso. Entiendo que de la parte jurídica estaríamos resguardados para que si esto pasa, los puntos se aprueben y tengan legitimidad. Bien, y la última entonces, ahora sí, Piojo, poniéndome del otro lado, de la visión de estos clubes llamados Unión de Clubes. ¿No hay una lógica también en decir, bueno, si hubo una intervención que reformó el fútbol, la gobernanza del fútbol, ahora existe el Congreso, lo único que queremos nosotros es la Liga, y a la Liga también se le viene dando largas, la Liga como organismo que maneje sus propios recursos y tome sus propias decisiones? Sí. ¿No es lógico también que ellos de una vez por todas quieran que la Liga exista? Yo entiendo que es un tema de poder. Este sector de clubes entiende que perdió el poder que tuvo durante 30 años, en los cuales esto que pasa en el Consejo de Liga, en el cual votan 24-22, es lo que pasaba antes con casi todos los temas, y es lo que pasó, por ejemplo, en la votación de Puma y Nike, que salió 9-10, increíblemente. Entonces, esa es la lógica a veces que la gente tiene que entender cuando mira afuera y no entiende lo que está pasando. La lógica es que hace 6 años 9 clubes votaron que 5 millones era más que 25, en el 98 votaron que 50 era más que 80, y eso es lo que hay que entender y hay que interpretar, es por qué pasa eso, a quién responden esos clubes que entienden que 5 es más que 25, y ese es el panorama que tenemos hoy. Lamentablemente, los que sufren las consecuencias, los que pagan los platos rotos son el público en general, el fútbol uruguayo, que tiene una liga local que no es buena, de buena calidad y no le permite competir a buen nivel internacional, los futbolistas ni que hablar, que están estancados, los clubes ni que hablar, que están estancados, hace 20 años los clubes están de la misma manera, y entiendo que si esto logramos que cambie, que uno de los grandes cambios que tuvimos fue el Congreso, que le quitó poder a estos clubes que manejaban todo el fútbol uruguayo, logramos comercializar mejor los derechos de televisación, los resultados sin duda que van a ser muy positivos. Sergio, si te entiendo bien, a esta hora, hoy, le pones una fichita que el jueves vuelva al fútbol sin estar totalmente seguro, porque no se sabe. ¿Sos optimista? Soy optimista, capaz que es una expresión de deseo simplemente, pero la información que tenemos y la reunión que manejamos con los futbolistas me indican que si el Congreso lo aprueba, el fútbol vuelve. Gracias, Sergio. No, gracias a vos, las órdenes. Abrazo a todos los jugadores que tantas alegrías nos dan. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y venimos con las derechas a nivel mundial, regional y local, en los bloques 2 y 3 de la letra chica, con palabras autorizadas y expertas. Ya seguimos. Minutos pasan de las 9 y comenzamos con este segundo bloque de la letra chica, recibiendo a dos destacadísimos invitados.
Sí, lindísimo momento para analizar la actualidad política internacional y llegando al Uruguay, ¿por qué no? Que esa es la idea de estos dos bloques que tenemos por delante. Los presentás y después decimos las actividades que se vienen, porque no solo los van a encontrar hoy acá, la presencia de este ilustre español aquí responde a actividades más importantes que la letra chica, sin desmerecer este programa. Estamos hablando de José Antonio Sanahuja, licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y muchas otras cosas más. Bienvenidos, un gusto tenerte esta noche aquí. Muy buenas noches, un gusto también para mí. Y Gerardo Caetano, creo que ya no necesita presentación, pero bueno, politólogo, historiador, docente de la Universidad de la República, un gustazo también tenerte aquí y ese combo me parece maravilloso. El gusto es mío y muy honrado de tenerlo a este brillante investigador y gran amigo. Lo mismo puedo decirte, Gerardo, maestro para muchos, no, y me incluyo. Gracias a ambos por estar. Pasemos agenda de actividades. Sí, tiremos titulares. El Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y el CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, convocan al seminario internacional. Atente al título porque también guiará el comienzo de esta charla. Ultras, radicales, nuevas, alternativas, las derechas emergentes en América Latina, como vemos allí en el fondo. Esto será mañana, 3 de octubre. Atención, iba a ser en Ciencias Sociales, pero pasó para Economía. Es en la Facultad de Ciencias Económicas, mañana, 3 de octubre en Ciencias Económicas. El miércoles, Gerardo Caetano va a estar presentando La novedad de lo histórico, el libro. Esto será a las 18 horas en la Intendencia de Montevideo, en el Salón Azul. Van a estar Karina Batiani, directora de CLACSO, Ana Frega, presidenta de la Asociación Uruguaya de Historiadores, Wilfredo Penco, presidente de la Academia Nacional de Letras, Rafael Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Así que bueno, también queda hecha esta invitación para el miércoles. Y en cuanto a las derechas vinculadas a golpes de Estado, el jueves 5, se realizará, en este caso en el Centro Cultural de España, el coloquio internacional titulado 1973-2023, Derechas, Golpe de Estado y Dictaduras en el Cono Sur. Esto es organizado por el CCE y una pata de la UDELAR, que es el Grupo de Estudios Históricos sobre las Derechas de Uruguay. Todo eso sobre la mesa. Un montón de temas. Y bueno, vamos a hablar sobre la derecha, las derechas, las nuevas extrema derechas, pero antes les quería preguntar, ¿esto nace en un contexto de crisis? ¿Hay una crisis orgánica de la globalización hoy? Bueno, en mi opinión, desde luego sí, ¿no? Y hay algunos rasgos del momento histórico actual que, salvando las distancias, nos retrotraerían al decenio de los años 30. Esa crisis también orgánica, la crisis del 29, y ese periodo de erosión de la democracia liberal, también del orden internacional liberal de la época, el que se sostuvo sobre la sociedad de naciones, de ascenso del fascismo, del militarismo, ¿no? Y finalmente ese ciclo terminó con una guerra mundial. Hay una frase de Gramsci, escrita en el año 30, cuando estaba en prisión, encarcelada por el fascismo italiano, y decía que, hablando de la crisis, ¿no?, que la crisis justamente era cuando lo viejo no termina de morir, lo nuevo no puede nacer, y en ese interregno aparecen los fenómenos mórbidos más variados, ¿no? Y esa expresión pues aludía a la forma de hacer política, a los cesarismos, ¿no?, que aparecen en ese momento, el surgimiento del fascismo y de los militarismos. Estamos en un momento, la historia no se repite, estamos en un momento histórico distinto, pero creo que se puede advertir también un ciclo histórico de erosión de la democracia liberal que se está dando con distintas manifestaciones en muchos lugares del mundo, de desconfianza y desafección de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas. Las encuestas internacionales también muestran paralelismos, muestran que ese ciclo está ahí, y de la aparición, con acentos nacionales, con elementos diferenciados en función de la trayectoria histórica de cada país, sin duda, pero hay un ciclo global de ascenso de las extremas derechas en muchos lugares del mundo. Y esto, perdón, pero... Sí. Está vinculado también, porque hablaba de la crisis del 29, la crisis que hubo en 2008 y la falta de respuesta, si se quiere, es algo que hablamos mucho en Sin Fronteras, que Álvaro Padrón lo comenta muy seguido, la falta de respuesta ante el aumento de la desigualdad en el mundo, ¿no? La falta de respuesta ante la necesidad de las personas, que eso como que quizás va cansando también. Bueno, Gramsci, cuando hablaba de este interregno, decía de esa crisis orgánica, él mencionaba que era en gran medida uno de esos momentos en los que el poder dejaba de ejercerse por consentimiento y solamente se podía recurrir a la coerción,
probablemente sin éxito, ¿no? Es esa concepción de la hegemonía, ¿no?, en la que coerción y consentimiento deberían estar unidas. Y algo de esto estamos viendo ahora. Yo recordaba en estos días una columna que publicó a raíz de la crisis de 2008, ¿no?, y de la falta de reacción de las élites, de ese mundo de Davos, ¿no?, de las finanzas, de ese capital transnacionalizado, financiarizado, que no fue capaz de responder ante el desempleo, la desigualdad, la creciente falta de expectativas, la desesperanza de mucha gente que perdió su vivienda, perdió su empleo. Y él decía en esa columna que publicó Financial Times que las élites, refiriéndose a ese mundo de Davos, estaban viviendo un verdadero momento María Antonieta, ¿no? Es decir, incapaces de reaccionar y, sobre todo, incapaces incluso de percibir, ¿no?, lo que estaba ocurriendo socialmente. Yo creo que básicamente esa situación ha continuado. Y el hecho de que estas élites, estas que simboliza el mundo de Davos, hayan perdido pie, ello se observa, por ejemplo, en la crisis de los partidos políticos tradicionales en muchos países. Hablo de Europa en este caso, pero los sistemas de partidos que hemos tenido durante muchas décadas relativamente estables, en muchos casos se han erosionado. Uno puede comprobar a Alemania, incluso con el surgimiento de una ultraderecha que en ese país resulta verdaderamente sorprendente. El caso de Italia, ¿no?, ya quedó pulverizado su sistema de partidos tradicional hace algún tiempo. En Francia está irreconocible. Incluso en el Reino Unido hemos visto un partido laborista dividido entre terceras vías y un laborismo más de izquierdas, y un partido conservador que está, ese partido de gente de orden que con el ascenso en su momento de líderes, ¿no?, pues como los que hemos visto, realmente ha recurrido a un nacionalismo, a un nacionalpopulismo que uno no esperaría de ese partido. En España también el bipartidismo tradicional se ha cuarteado y hemos visto aparecer en la izquierda y ahora más recientemente en la ultraderecha partidos que se reivindican de ese pasado dictatorial que creíamos superado. Bueno, y esto me he limitado a Europa. Creo que también en América Latina los sistemas de partidos están dando muestras de cambios, de fracturas, y esto no se puede, desde luego, separar de esa desafección, de esa crisis de confianza de la ciudadanía que las encuestas pues están poniendo sobre la mesa. Yo creo que esto, efectivamente, crisis del 2008, desconfianza ciudadana y esta crisis de las élites, a cuyo cuidado ha estado la globalización y de sus sistemas de partidos, es lo que está también en parte alentando, creando los espacios para emprendedores políticos de ultraderecha, ¿no?, que sí han sabido leer, ¿no?, ese descontento ciudadano y lo han vehiculizado, lo han canalizado a través de un voto de protesta, de antipolítica, de hartazgo de la ciudadanía que no encontraba respuestas en otros partidos. Hablando de esto de la democracia liberal, de la crisis de los partidos, etcétera, vamos a poner muchas fichas. Vamos a poner muchas fichas a un pleno, a ver si encontramos respuestas para preguntas difíciles. Voy a empezar por Gerardo y después José Antonio. A ver, en el caso de Milei se ve muy claramente que él, por ejemplo, no apunta a tal o cual político que es corrupto, que se la lleva a él y no soluciona, sino al propio sistema. Dice, es el sistema lo que está mal, no los protagonistas. ¿Esto es una diferencia con respuestas de otros tiempos o con planteos de otros tiempos frente a las democracias representativas? Y si esto fuera así, ¿puede tener un poco de razón en el diagnóstico? Aunque la solución ya después es una discusión aparte, ¿no? Si el retiro del Estado es solución para algo o es un drama mucho peor. Pero ¿puede haber algo cierto en ese diagnóstico de que el sistema democrático está sufriendo una enfermedad demasiado fuerte? A ver, los vimos ayer. A Milei la suerte, el sorteo le dio la punta izquierda. Entonces, cada vez que terminaba un concepto decía la casta y ponía a los otros 4 precandidatos. Esa lógica, que es una lógica populista, ellos y nosotros. El populismo, más que un contenido ideológico, más que una política pública, es una forma de construir y de concebir la política, con 2 espacios irreductibles que por definición no pueden negociar. Eso en América Latina y en el mundo no es nuevo, no es nuevo. Lo que ocurre, y esto es lo que hace a la emergencia de estas nuevas derechas, que en muchos casos son tan novedosas como tradicionales.
tienen un mix complicado. Esto ha hecho a este fenómeno un fenómeno de época. Hablábamos de la crisis del 2008. Cuando en los 90 caía la Unión Soviética, entrábamos en la posguerra fría, bueno, muchos hablaban del fin de la historia. Se terminó el partido. Se terminó el partido. Hemos llegado a la síntesis superadora de democracia liberal más economía de mercado. Fukuyama. Bien, anunciando tiempos aburridos. Este primer cuarto de siglo XXI ha tenido de todo menos tiempos aburridos. Los atentados a las Torres Gemelas, la crisis irresuelta del 2008, que es un punto de inflexión histórico, la pandemia, la invasión por Rusia de Ucrania, con toda la repercusión geopolítica, bueno, nos están hablando de un contexto en donde viejos asuntos, como la lógica populista, se despliegan en un contexto nuevo. Esto hace que muchos autores adviertan sobre la idea de apelar simplificadamente a viejos conceptos. Es el fascismo. Bueno, Enzo Traverso y muchos otros autores han planteado, bien, esto tiene parentesco, pero no es el fascismo. Incluso muchos autores, José Antonio trabaja en esa línea, plantean la duda de la utilización de una macrocategoría para incorporar la globalización, para incorporar esta idea de derechas emergentes, que bueno, por eso está el signo de interrogación. ¿Cuán nuevas son? ¿Cuán ultristas son? ¿Son todas iguales? ¿No tienen diferencias por situación nacional? Tú puedes ver Milei, Bolsonaro, Kast, Trump, son lo mismo. Incluso si hacemos las correspondencias con otros países, no vemos perfiles distintos. En Europa, Vox, Le Pen, Hungría, la experiencia de Orbán, 5 gobiernos consecutivos, no es un momento. La experiencia polaca, lo que incluso, bueno, hasta en Alemania, las encuestas últimas, alternativa para Alemania, le dan arriba del 20% de la intención de voto. Eso en la Alemania de la posguerra es como una cosa inconcebible. Entonces, no estamos ante fenómenos radicalmente nuevos, pero estamos, digamos, incorporando, por ejemplo, esta lógica de construcción política en una competencia en clave populista sobre contextos muy nuevos, muy inciertos. Estos fenómenos que han ocurrido en el siglo XX, en el siglo XXI, le dan a esta emergencia, bueno, visos muy fuertes. Y aquí está, y esto es muy importante, la mirada de José Antonio, está la idea de ver desde América Latina, bueno, lo que acontece en Europa, del mismo modo que la visión europea sobre lo que acontece en América Latina. Lo hemos conversado muchas veces. La visión que desde América Latina se ha construido sobre Putin, por ejemplo, ha llegado a equívocos gigantescos. Por ejemplo, de concebir que Putin es un hombre de izquierdas, es un hombre que seguiría continuando, digamos, la proyección de contrahegemónica, ¿no? Contra Estados Unidos. Es una barbaridad. Es una barbaridad. En Europa nadie podría llegar a compartir esa visión. Lo que Pablo Stefanoni, nuestro amigo común, ha llamado la izquierda de las tanquetas. Esta idea de fascinación atrás de la figura de Putin. Putin es la expresión de un contexto histórico. Putin gobierna desde el año 2000. Es la expresión, bueno, del desmoronamiento de la Unión Soviética, digamos, de esa lógica tan equívoca de Occidente de humillar
a Rusia, a la post-URSS, particularmente a Rusia, y bueno, luego de generar desafíos muy grandes que han reforzado esa lógica, una lógica ostensiblemente autoritaria, que por otra parte tiene referentes ideológicos, filosóficos, como Alexander Dugin, que bueno, si uno lee Eurasia o la cuarta teoría política, va a haber cruces muy fuertes con referentes de Trump, de Steve Bannon, por ejemplo, o de, más cercanamente, de Bolsonaro. O de Vox. O la de Carvalho, o de Vox. O de Vox. Entonces, lo que hay que ver es este fenómeno, la emergencia de las nuevas derechas, en Occidente, es un fenómeno de época. Se vincula mucho con el contexto de este siglo XXI tan convulso que de aburrido no tiene nada. Pero, ojo con tratar de categorizar con viejas categorías un contexto completamente nuevo. De allí que hay todo un debate sobre qué es ultraderecha, qué es derecha radical, tienen la misma actitud frente a la integración en el sistema político, cuáles son las claves ideológicas diferenciales, ¿son todos neoliberales? ¿Cuál es su filosofía de la historia? Una clave muy importante. Tienen aspectos muy comunes. La lógica populista es prácticamente lo que comunica todos estos fenómenos. Y además de la lógica populista, ¿qué otros elementos se encuentran que sí comparten? Bueno, están articulados internacionalmente. Hay una lógica transnacional, entonces. Hay una lógica transnacional. Ahora, quien vaya buscando una internacional de viejo estilo, con un secretariado, una estructura orgánica y una sede, no la va a encontrar. Pero comparten discursos, comparten repertorios de acción y financiamiento, ¿no? Y hay una difusión de ideas y de repertorios de actuación muy rápida, ¿no? En el trabajo que con Camilo López Burián estamos haciendo, justamente para tratar de discutir si es fascismo o no es fascismo, y esta cosa tan de los académicos, de conceptualizar si es derecha radical populista, si es... nosotros hemos acuñado una categoría que es ultraderecha neopatriota, y para ello lo que hacemos es utilizar dos clivajes, dos líneas de tensión. Una es la de izquierda a derecha, que creemos que sigue siendo a lo Bobbio, Norberto Bobbio, sigue siendo útil en términos de ese eje axiológico de cuestiones distributivas, de conflictos materiales, pero también donde ahora intervienen lo que llamamos las guerras culturales. La posición respecto a la diversidad social, de derechos, la cuestión de género, por ejemplo, sobre lo que llaman estas ultraderechas la ideología de género, ¿no? este constructo, ¿no? que es una de las cuestiones compartidas. Este eje sigue siendo importante pues, para clarificar el escenario político, no ha desaparecido. Es más, hay que desconfiar quien dice que eso de la izquierda y la derecha es algo anticuado y que ya no... probablemente son de derechas, pero no quieren reconocerlo, ¿no? Pero ese eje continúa existiendo. Ahora, justamente en un momento de crisis de globalización, ¿no? Y sobre eso quizás después me gustaría aportar algún elemento más sobre las transformaciones estructurales de la economía mundial, pero en ese momento de crisis de globalización, la actitud que se adopta ante la globalización es también marca una posición en otro eje axiológico. Tenemos cosmopolitas de izquierdas y de derechas que aceptan la globalización, aceptan sus reglas, ¿no? Y tenemos nacionalistas, soberanistas, antiglobalistas, los tenemos en la izquierda, por ejemplo, en América Latina todo lo que fue el eje del ALBA, ¿no? Desde una posición progresista, quería romper con la globalización, y tenemos soberanistas, antiglobalistas de derechas. Se puede ordenar estos dos clivajes en un cuadro de doble entrada y nos daría una categoría, un cuadrante, sería el que llamamos la ultraderecha neopatriota. Se sitúan en posiciones reaccionarias en el eje ideológico, ¿no? Y se sitúan en una posición manifiestamente contraria a la globalización, contra el globalismo, en ese otro eje. Claro, lo que llaman el globalismo, a ver, esto es un concepto también deliberadamente confuso. A veces incluso hay elementos hasta conspirativos dentro de esto. Por ejemplo, algo que remite con el viejo antisemitismo europeo, la idea de que hay una conspiración judía que hoy representa a George Soros, ¿no?
contra el que en Hungría incluso se han articulado campañas electorales, ¿no?, contra la figura de Soros. Pero más allá de ello, hay un planteamiento de estas ultraderechas neopatriotas de que la libertad, la identidad de las naciones, la soberanía, identidad y libertad de las naciones, de los pueblos, está siendo vulnerada, está en peligro por una élite transnacional de financieros, de banqueros, de una tecnoburocracia de los organismos internacionales, ¿no?, que quiere acabar con la comunidad, la tradición, la familia, a través de la ideología del género, la promoción de la inmigración, por ejemplo, con lo que Vox llama la religión climática, ¿no?, negando la evidencia científica de que hay una emergencia climática, entendiendo que todo esto pues, es una suerte de comunismo zombie, ¿no?, que pone en cuestión esos valores tradicionales, esa comunidad. Este antiglobalismo tiene distintas modulaciones, pero es un elemento común, ¿no?, del repertorio. Y luego hay un elemento que me gustaría añadir, porque cuando examinamos toda esa pluralidad a la que hacía referencia Gerardo, ¿no?, donde hay elementos comunes, pero también la trayectoria histórica de cada lugar pues, marca diferencias, ¿no?, muy importantes, pero una cuestión que encontramos, una diferencia entre las derechas, ultraderechas emergentes en América Latina y las europeas, y hay una diferencia entre el norte de Europa y el sur de Europa, es la posición que se tiene respecto al pasado dictatorial y a las dictaduras militares, a la represión, a las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Porque encontramos en América Latina, en aquellos países que han tenido experiencia dictatorial, hay una reivindicación, una vindicación en nombre del anticomunismo de esas experiencias dictatoriales. Y esto marca una diferencia con los centroderechas liberales que se distancian de las dictaduras. Estos, en cambio, las reivindican. Y tiene una aproximación a lo que es el estamento militar también muy distinta. Esto en Europa lo encontramos en España, lo encontramos en Portugal, especialmente en España, porque compartimos con América Latina ese pasado dictatorial, unas transiciones donde no se resolvió del todo bien, especialmente en nuestro caso, la cuestión de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos. Acá hay muchos debes también. Tenemos que hacer una brevísima pausa y ya seguimos conversando, ¿sí? Ya volvemos. Y seguimos conversando con Gerardo Caetano, historiador, y con el director de la Fundación Carolina, José Antonio Sanajuja. Habíamos quedado con el tema de la visión que tienen estas, ahora no sé cómo decirles, ultraderechas, nuevas derechas neopatriotas, alternativas. Respecto a lo que han sido las dictaduras, los golpes de Estado, retomemos ahí entonces. Es muy importante las claves que ha dado José Antonio. Él ha planteado el eje vigente de derecha-izquierda, con sus contenidos que no son esenciales y que no se transforman, sino que al revés, son históricos, se transforman, se reformulan. Pero ese eje hoy debe combinarse con globalización o antiglobalización. Pero además, estas derechas emergentes tienen algunos como tópicos comunes. Hay uno que tiene que ver con la metapolítica. Es una lectura diferente de la historia, es una lectura crítica de la modernidad. Respecto a pasados dictatoriales, bueno, lo hemos visto, hay una reivindicación de esos pasados dictatoriales desde una lógica anticomunista. Es aquella idea que en Alemania también estuvo, en la querella de los historiadores. Bueno, los campos de concentración nazis fueron la clave de detención del estalinismo. Los Lager alemanes detuvieron el Gulag ruso. Bien, claves metapolíticas. Hay claves ideológicas. Con el elemento clave que es que estas derechas emergentes son muy dúctiles ideológicamente. Pueden mezclar componentes ideológicos muy diversos. Por eso, esta idea de que, bueno, no, son neoliberales, no siempre, no necesariamente, no necesariamente. Después la clave geopolítica, una clave que hoy es clave, y en verdad esta idea de recelo ante la globalización y de incorporación
de toda una construcción de teorías conspiranoicas respecto a, bueno, la casta es una élite nacional, pero también hay una casta internacional que están vinculadas y que establecen una lógica de agenda. Por eso se habla tanto de metapolítica, ideología, geopolítica y la clave populista. Son populistas. Tienden a dividir a la sociedad de manera infranqueable en dos grandes espacios de competencia política que por definición son irreductibles, no pueden negociar. La famosa doctrina Breitbart es una doctrina que Steve Bannon, principal asesor de Trump, muy vinculado con todo el fenómeno Cambridge Analytica, establecía de manera muy concreta. ¿Cuál es esa doctrina Breitbart? La doctrina Breitbart es: hay que dividir a las sociedades en dos espacios irreconciliables y forzar esa contradicción de manera tan firme que ya no haya nada que negociar. Y cuando se dispersan los pedazos de esa sociedad en donde no hay puentes posibles, bueno, allí juntamos y proyectamos un arranque. Esa lógica que acá en el Cono Sur llamamos grieta y que en otros lugares se llama de otra manera, es una lógica que se asocia muy claramente con este tiempo que vivimos. No solamente por el contexto de época, por el contexto internacional, también por las nuevas lógicas informacionales, por las nuevas lógicas comunicacionales. Estas nuevas derechas muchas veces se han asentado y se han radicado fundamentalmente en las redes antes que en los medios de comunicación tradicionales. El ejemplo más cercano es Bolsonaro. Bolsonaro no fue el candidato de los medios de comunicación tradicionales en Brasil. Fue sobre todo el candidato de las redes. Sí, WhatsApp también lo utilizaron muchísimo. Pensando en esto, Gerardo, que estabas mencionando, de estos dos grupos que no pueden dialogar entre sí, y pensando un poquito también en lo que ha pasado en España con Vox, la derecha tradicional, uso muchas comillas, pero para identificarlo de alguna manera, ¿ha tenido que negociar o que tirarse más a la derecha después por un tema de los votos que ha conseguido esta nueva derecha? Que tiene realmente posiciones muy complejas, pero que deja quizás a la derecha tradicional en un lugar un tanto incómodo. No sé si me expliqué. Perdón. Sí, es el gran debate que estamos teniendo en el conjunto de las derechas y los sistemas políticos, desde luego en Europa, ¿no? Habíamos tenido, especialmente desde Alemania, una posición que era muy merkeliana, ¿no?, de Angela Merkel, en la que se trataba de poner cordones sanitarios a la extrema derecha, sí, y preservar un espacio para el centro derecha. De hecho, el Partido Democristiano alemán, ¿no?, el centro derecha alemán, había asumido agendas verdes, se mantenía dentro de la posición de la economía social de mercado, de esta visión ordoliberal alemana, que permitía además el acuerdo con otras fuerzas como los socialdemócratas e incluso con los verdes en un momento dado en esa agenda verde. Ahora lo que tenemos es una posición, también tomando como referencia a Alemania, de Manfred Weber, que aboga por el entendimiento con las extremas derechas en la idea de que pueden ser absorbidas. A la postre lo que está ocurriendo, más bien, es que el avance electoral de las extremas derechas está provocando una erosión del voto al centro derecha tradicional, y lo que está haciendo es incorporar y naturalizar algunas de esas agendas. Sobre todo se está observando en la cuestión migratoria, ¿no?, sobre la agenda del endurecimiento de las políticas migratorias, que viene de esa extrema derecha, está siendo paulatinamente asumida por el centro derecha. Hay otro aspecto también en el que hay transformaciones sociales y económicas muy importantes, que es el relativo al Pacto Verde Europeo, a las agendas de la transición ecológica, ¿no? Y también ahí estamos observando que, como están tocando aspectos de la vida cotidiana de la ciudadanía, le están tocando el bolsillo, le están tocando sus formas de vida, está empezando a haber, lógicamente, algunas resistencias. La ultraderecha, digamos, desde el primer momento ha sido muy crítica con esas agendas verdes, y el centro derecha está empezando a pedir, digamos, un freno a esas políticas, se está incorporando y naturalizando esas posiciones, pues para no perder votos, y estamos viendo esa tendencia. Para profundizar por ahí, José Antonio, nos quedan 5 minutos y queremos llegar a Uruguay, pero no quiero dejar colgado algo que mencionabas al pasar hoy, así que en 1 o 2 parrafitos,
¿Cómo se relacionan la nueva economía mundial, cómo se relaciona con estos fenómenos? Yo lo que sugiero, y también en nuestra visión de la ultraderecha y de estos ciclos, lo he mencionado al principio, es aproximarse a esta discusión con la mirada que el historiador Fernando Brodel llamaba del ciclo de larga duración. Es decir, no ver en la coyuntura, sino ver las transformaciones de fondo que se están dando. E invitaría a quien quiera verlo así, que atienda también a lo que es la base socioeconómica, la base material, ¿no?, de estos aspectos. Cuidado, esto no es un marxismo economicista tradicional, sino simplemente recordar que eso cuenta, ¿no?, como también cuentan los aspectos ideológicos. Y lo que tuvimos en el periodo de entreguerras fue la crisis de todo un modelo de capitalismo, de la revolución industrial, ¿no?, en el que se introduce, hay una revolución tecnológica que con los arreglos sociales de la época no era viable. Fue el Fordismo. Fue esa revolución productiva que se generaliza a partir de la economía de guerra y de la Segunda Guerra Mundial. Lo que llamamos en Europa los 30 gloriosos, el periodo de crecimiento económico y también de expansión del estado del bienestar y de los nuevos pactos sociales que dieron estabilidad social y política a las democracias occidentales, no hubiera sido posible sin ese cambio tecnológico, ese cambio en la forma de organizar la producción. Esto entra en crisis en los 70. Y entra otro ciclo de 30, 40 años, que es lo que hemos llamado la globalización. Es la reorganización a escala global de la producción con la deslocalización y las cadenas de suministro globales. Lo que la crisis de 2008, por hacerlo corto, revela no es simplemente una crisis cíclica de la economía, sino que hay algo más de fondo, y es que ese ciclo de 30 o 40 años, del post-fordismo, de la transnacionalización productiva, de la globalización, se ha agotado. Y estamos en una fase de intenso cambio tecnológico, productivo, que afecta a la empresa, que afecta a las cadenas de suministro, que se están reorganizando a escala global, no solo porque la geopolítica, sino por razones de eficiencia y de costes, y también estamos viendo una reorganización de la producción a escala global. Esto además viene agravado por un factor que no podemos dejar de lado, que es la crisis ecológica, ¿no? Es decir, la única salida que tiene la economía mundial es mediante una transformación de sus métodos productivos, incorporando economía circular, cambio en la matriz energética, con las energías renovables, etcétera, etcétera. Piensen por un momento solamente lo que significa a escala global, ¿no?, que en Europa, en Estados Unidos, generalicemos las energías renovables, como en parte lo estamos haciendo, ¿no? Pues esto va a privar de rentas de exportación a un conjunto muy amplio de países, por ejemplo, de América Latina, que basan su agenda, su cesta exportadora en materias primas. Creo que apenas hemos empezado a ver los cambios que se están dando en la reorganización de la producción a escala global. Y todo esto tiene efectos sociales y políticos. Estos cambios productivos explicarían el aumento de la desigualdad, la precariedad laboral, por ejemplo, la introducción de las nuevas tecnologías. Si no hay pactos sociales como los que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, inclusivos, va a generar precariedad, incertidumbre, atomización, ¿no?, un nuevo precariado, y esa falta de expectativas de inserción laboral, esa falta de expectativas, sobre todo para la gente más joven, también puede tener algo que ver, ¿no?, con esa desconfianza en un sistema que a la gente le está fallando, o sea, que no le proporciona expectativas, no le va a responder a sus demandas de inserción social, de inclusión en la sociedad y en la economía. Bien, quedan muchísimas preguntas, pero no podemos irnos sin preguntarles si por casa cómo andamos. ¿Qué está pasando con estos fenómenos acá? ¿O somos inmunes los uruguayos? No. Uruguay no es una isla. La vocación Nos gusta pensar que somos diferentes igual, ¿no? Nos encanta pensar que somos diferentes. Cuando nuestro idilio con los viajeros es preguntarles, che, ¿nos ves diferente? Y quedamos muy contentos. Pero el Uruguay, como todos los países, es un caso con sus peculiaridades, pero no es una isla. No es una isla. Tiene sus tiempos, sus formatos, sus formas. Generalmente las cosas acá ocurren más tarde, pero ocurren. Y muchas veces nos hemos vendido como una Suiza de América y sobre todo nos compran como Suiza de América. Y pruebas a la vista, bueno, la Suiza de América, primero, el ejemplo suizo se ha devaluado bastante, pero además el Uruguay tiene problemas. Claro, siempre utilizamos el espejo argentino. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, ¿cuáles son los correspondientes
uruguayos de un fenómeno como Milei, o cuál es el correspondiente en el espacio más centroderecha de una figura como Patricia Bullrich y sus propuestas. Y bien, si uno compara a Guido Manini Ríos con Javier Milei, bueno, uno dice, son distintos, son bastante distintos. Incluso, por ejemplo, en el corte de pelo son muy distintos. Pero también tienen convergencias, El fenómeno de Cabildo Abierto es un fenómeno que tiene muchas convergencias que lo hacen situarse en ese espacio de derechas emergentes. Son antiglobalización, tienen visiones de metapolítica que cuestionan ciertos aspectos de la historia, por ejemplo, reivindican el pasado militar en muchos aspectos. No son neoliberales, pero claramente tienen una referencia ideológica con sus límites y con sus afirmaciones, y obviamente tienen una forma de construcción política que en un país que ambienta tan poco el populismo como el Uruguay, tiene una dimensión populista muy clara. Este referéndum, este plebiscito de reforma constitucional vinculado con, bueno, el tema de las deudas, el tema de los deudores, bueno, tiene un perfil populista que se corresponde con esta situación precaria que las encuestas están mostrando para Cabildo Abierto. De igual manera, el uso de la política informacional, que ha sido una clave en este gobierno y particularmente en la presidencia, es muy similar al uso de la política informacional que establecen otros espacios de centro derecha. Es decir, el Uruguay tiene sus formas, incluso tiene sus rasgos excepcionales. Por ejemplo, el Uruguay sigue teniendo, y es un patrimonio que hay que cuidar muchísimo, sigue teniendo una condición de democracia de partidos que en América Latina nos acompañaba Chile y ya no nos acompaña. Ha habido un hundimiento del sistema de partidos tradicionales. En el Uruguay esa lógica de una democracia de partidos se mantiene y eso tiene un efecto sistémico. Pero, repito, el atajo de pensar que el Uruguay es una excepción, que en el Uruguay esas cosas no llegan, la idea de que, un Milei nunca va a haber en el Uruguay, esa idea de una vacuna histórica contra fenómenos autoritarios, contra fenómenos profundamente reaccionarios, si uno escarba y va más allá de la superficie a lo profundo de la sociedad uruguaya, se encontrará con muchos rasgos que emparentan fenómenos típicamente uruguayos, actores típicamente uruguayos con estas claves de las que estamos hablando. Sí, puedo añadir también en esa perspectiva de ciclo largo y algunos aspectos económicos que tienen que ver con el Uruguay. Yo no me voy a atrever a hablar de la escena política uruguaya, pero no hace mucho CEPAL, su secretario ejecutivo, Salazar Sirinax, José Manuel Salazar Sirinax, mencionaba que ahora que finaliza 2023 y habiéndose cumplido las malas expectativas económicas que la CEPAL, ese organismo, planteó para este año, ya podemos afirmar que América Latina ha vivido una segunda década perdida, ¿no?, por el crecimiento, los 10 años anteriores, ¿no?, en la cual los indicadores económicos han sido incluso peores que en la década perdida de los años 80. Y además terminamos esta década perdida en el 23 y no hay plan Brady a la vista ni expectativas de recuperación del crecimiento como hubo a finales de los 80 y principios de los 90. Porque los 90 fue un momento también bueno para América Latina. Es más, dice CEPAL que el riesgo ahora, con la guerra de Ucrania, el mal contexto internacional, ese contexto adverso, es que podemos empezar la tercera década perdida. La pregunta es si eso revela el fin de un ciclo de las materias primas. Eso te iba a preguntar cómo se relaciona con lo que desarrollabas hoy de la economía nueva, las tecnologías, etcétera. Claro. Es que el fin del ciclo de las materias primas es el fin de la forma en la que América Latina, América del Sur en particular, se insertó en la globalización y es la expresión latinoamericana de la crisis de la globalización, ¿no? Entonces, ahora es lo que tenemos que ver. Si lo que va a haber es un nuevo ciclo de materias primas diferentes, las vinculadas a la transición verde. Ese carro. Con el agravante de que nunca hubo una América Latina más desintegrada, claro, y tenemos una América Latina que se ha configurado en un suburbio del mundo, que no es relevante para los Estados Unidos,
que tiene una relación dual con China. América del Sur es el gran socio de China, pero México no, y Centroamérica tampoco, y que tiene esta situación con la Unión Europea, bueno, en la que estamos en un escenario en donde el acuerdo que Unión Europea-Mercosur, por el que tanto hemos bregado ya casi hace 25 años, bueno, todavía... Bueno, es un momento de pensar estratégicamente. Por ejemplo, si se va a apostar de nuevo por un nuevo ciclo de materias primas... Por ejemplo, por el litio. Bueno, pero el litio, a ver, hay también una tradición histórica en la que determinadas materias primas pueden tener un ciclo más corto del que se supone, ¿no? Quizás el futuro de las baterías, esto es una conjetura, no soy científico, son las baterías de sodio. Sí. Y el ciclo del litio no es tan largo como se suponía. Hay que buscar ya los mapas y el aceleracionismo. Hay países como Brasil que han decidido ser una gran potencia petrolera en el futuro y están apostando por el petróleo, como lo está haciendo México, a pesar de que México no tiene reservas como tiene Brasil. Pero en estos días hemos visto un informe de la Agencia Internacional de Energía diciendo que el peak oil llega en 2030 y otro informe que se ha publicado anteayer diciendo, de la Agencia Internacional para la Energía, diciendo que si queremos un grado y medio máximo de aumento de las temperaturas, ¿no? Hay que dejar de explotar, se tiene que detener las nuevas explotaciones de gas y petróleo ya. Quite el pie del acelerador es un dicho uruguayo que refiere a los jueguitos del Parque Rodó cuando en los autitos chocadores se terminó la vuelta. Seguiríamos horas y ha sido un placer enorme. Muchísimas y tiene un chiche en la mano para mostrar, Sarasola. Sí, para quienes quieran saber más de estos temas, les recomendamos enormemente el libro Extremas Derechas y Democracia, Perspectivas Iberoamericanas, editores José Antonio Sanajuja y también Pablo Stefanoni, ahí lo estoy mostrando bien. Está online, gratis, para si lo googlean, lo pueden bajar y leerlo, tiene unos capítulos interesantísimos de allá y de acá. Y les recordamos que mañana a las 9 en la Facultad de Economía hay actividades. El miércoles en la Feria Internacional del Libro en la Intendencia de Montevideo tienen a Caetano y el 5 en el Centro Cultural de España también. Así que de todo como en botica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Un placer. Volvemos el miércoles, 21 horas, ya se viene Línea de 3 a la pantalla de TV Ciudad. Que descansen, muchas gracias por estar como siempre.